Gracias, Urdaci. Entramos en materia. ¿Saben ustedes que en España ser policía o ser guardia civil o al ser miembro de la policía, de la Guardia Civil, no se cobra lo mismo que ser miembro de una policía autonómica? Sobre todo con los Mossos d'Esquadra, que es donde hay una diferencia salarial que clama al cielo. Y ustedes dirán, bueno, las tareas que realizan unos y otros serán diametralmente opuestas, o los Mossos d'Esquadra tendrán bastante más responsabilidad para ganarse, digamos, más dinero de lo que gana el resto. De todo ello vamos a hablar, a ver si es cierto o no, si es justo o no es justo el hecho de que haya esta brecha salarial. Por cierto, ayer le preguntaron al presidente del Gobierno y enseguida escucharemos cuál fue su respuesta. Para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Pablo Pérez, que es miembro de la Ejecutiva Nacional de Jusapol. Pablo, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, ¿qué es Jusapol? Pues Jusapol es una asociación que se creada por miembros de la Policía Nacional, los compañeros pues ya un poco cansados de siempre las palmaditas en la espalda, muchas promesas incumplidas y eso, pues, y la poca actividad que había en cuanto a los sindicatos, pues se promueve el crear esta asociación en Palencia, los compañeros de la calle, de Z, trabajando, como vulgarmente se suele conocer, y deciden pues empezar a moverse a través de, sobre todo, de WhatsApp. Empiezan a crear grupos, empezamos a expandirnos un poquito ya a nivel nacional, hasta crear pues lo que es la asociación inscrita en el registro del Ministerio del Interior. Pero se mueven y se asocian con un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? El único objetivo que tiene la asociación es conseguir la equiparación salarial de tanto Policía Nacional como Guardia Civil con las policías autonómicas, dado que hay una brecha salarial que estamos hablando aproximadamente de unos 600 euros brutos mensuales. 600 euros. 600 euros brutos mensuales, eso hablando solamente de lo que es el sueldo. Ahí habría que añadir más cuestiones, como pudieran ser la asistencia a los juicios, en la cual tanto Policía como Guardia Civil se sufragan sus gastos. Nadie te abona nada por ir a un juicio. En cambio, Mossos d'Esquadra, Erchainas, esa asistencia a juicios es remunerada. ¿Vale? Otra cosa importante, el tema de las horas extraordinarias. Nosotros en Policía Nacional y Guardia Civil es difícil que haya servicios extraordinarios, y cuando los hay, o bien se compensan con horas o días libres, o si se abona en dinero, saldríamos aproximadamente a unos 8 euros la hora extra. 8 euros. 8 euros la hora extra. Y en cambio la policía autonómica es más. Las policías autonómicas vendrían a cobrar pues de unos 19 a 22 euros la hora. Más del doble incluso. Más del doble incluso, a veces el triple. La hora extra. Efectivamente. Qué barbaridad. Son temas que todo va sumando. Y parte importante. Antes de seguir con las reivindicaciones, ¿por qué esta brecha salarial? ¿Cómo es posible que una policía autonómica cobre tanto más que la Policía Nacional? Pues eso es lo que no conseguimos entender, porque las competencias que tienen ambos cuerpos son prácticamente iguales. Incluso Policía Nacional y Guardia Civil tienen más competencias que las policías autonómicas. Entonces no conseguimos entender esa brecha. De ahí la creación de esta asociación para luchar por algo que consideramos que es de justicia. Que tanto su trabajo bien valorado, que entendemos, nosotros no pensamos que esté sobrevalorado el trabajo de los Mossos. Nosotros lo que consideramos es que nuestro trabajo está infravalorado. Entonces vamos a ver, señor Pérez, ¿un Mosso d'Esquadra hace lo mismo que un Policía Nacional? Entiendo yo, y por hacer lo mismo hay esta brecha salarial, ¿o hacen cosas diferentes? Las competencias son las mismas exactamente. Incluso nosotros, en este caso, tendríamos más competencias de las que puede tener un Mosso d'Esquadra. Vamos a ver, las reivindicaciones en el comunicado que la justicia salarial policial, que es, insisto, ¿qué son ustedes? ¿Sindicatos? ¿Asociación? No, ¿Cómo se somos una asociación. Somos una bueno, asociación en la que confluimos tanto policías nacionales como guardias civiles. Bien, ahí van viendo pues lo que decía ahora el señor Pérez, que el colectivo lleva muchos años adormilado, conformándose con muy poco, resignado en el tema de la equiparación. Dicen ustedes que son apolíticos y asindicales. Y vamos a las reivindicaciones, porque también me llamaba una la atención. Ha dicho usted efectivamente la equiparación, con el ejemplo de los 600 euros que están viendo en su pantalla. Dice en la pantalla, han presentado ustedes una iniciativa legislativa popular en el Congreso, con lo cual ahora van a proceder a la recogida de esos 500.000 de firmas necesarias para que se presente, digamos, en la Cámara Baja. Y aquí dicen además que en la jubilación pierden ustedes poder adquisitivo. Cuando llegan ustedes a los 65 años, se jubilan. ¿Qué pasa con un Mosso d'Esquadra cuando se jubila y qué pasa con un Policía Nacional?
Pues la diferencia de los 600 euros brutos que hablábamos anteriormente viene a ser la misma, incluso más, cuando pasamos a jubilarnos, ya que Policía Nacional nosotros cotizamos por derechos pasivos. ¿Eso qué quiere decir? No cotizamos a la Seguridad Social de la misma forma. Entonces, al jubilarnos, perdemos ciertos complementos de la paga. Un policía nacional con 42 años de servicio, ahora mismo jubilado, me estaría rondando entre los 1.350 y 1.400 euros. En cambio, un mozo con los mismos años cotizados estaría rondando los 1.900, 2.000 euros. Ahí ya hablaríamos de una diferencia un poquito más amplia todavía. Solo cotizan, si lo he entendido bien, por su sueldo base, y el mozo cotiza por el sueldo base más los complementarias, horas extras, exactamente, etcétera, en ¿no? los complementos es donde están las diferencias importantes. Bueno, Jamardo, ¿qué te parece? Eso es importante, digamos, esta reivindicación, lo decíamos al comienzo del programa, es de justicia, y este sábado, por cierto, Pablo, sí. María, hay una manifestación en Madrid, ¿no? Efectivamente, ya tuvimos 2 concentraciones en delegaciones de gobierno en toda España, una manifestación el día 6 de octubre, ahí lo estamos la cual fue algo, un hito histórico. Juntamos prácticamente 20.000 policías y guardias civiles, algo que no se había visto en España. Y este próximo día 18, el sábado, en Madrid, 11:30 en la Puerta del Sol. Efectivamente, en Sol a las 11:30. Esperamos que sea la manifestación más grande en la historia de la democracia de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Estamos ya un poquito cansados, hemos escuchado la proposición no de ley que han presentado para la equiparación. No nos vale, una proposición no de ley no es vinculante, no nos lleva a ningún sitio. Ha salido el señor ministro también diciendo... Escuché lo que decía ayer Rajoy, le preguntaban en concreto qué le parece la reivindicación de la equiparación salarial entre policía y guardia civil con las policías autonómicas. Y esto es lo que contestaba el presidente del gobierno. Va a equipararles el sueldo a los Mossos. Que si hay que pagárselos. Si hay que equipararle el sueldo a los policías y guardias civiles. Bueno, sí, a mí me gustaría equiparárselo a los policías y a los guardias civiles y a muchos funcionarios públicos. Es decir, en general, las remuneraciones de las comunidades autónomas están por encima de las remuneraciones de la Administración del Estado. No solo en las fuerzas y cuerpos de seguridad, sino también en otros sectores. Bueno, hemos pasado una etapa muy mala en España, donde hubo congelación de los sueldos. Han sido 5 años de crecimiento negativo, perdiendo mucha recaudación, pero desde luego está en el interés del gobierno el hacer justicia y que estas cosas se vayan resolviendo poco a poco. ¿Qué le parece? ¿Se queda más tranquilo después de escuchar al presidente? Pues no, porque en 2009 tenemos un vídeo que está funcionando por las redes sociales en el que Mariano Rajoy, en su programa electoral, prometió la equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil con los Mossos en el 2009. Yo, con respecto al 2009, estoy ganando menos ahora que en aquella época. ¿Qué me dice? Ahora, que imagínese la equiparación por dónde ha venido. María. Bueno, yo creo que Pablo lo ha explicado muy bien, ¿no? Es una reivindicación que lleva muchísimos años sobre la mesa, pero que nadie se atreve a ejecutar. Y lo que es más agravante o lo que es más gravoso es el hecho de que ya los cuerpos policiales de competencias delegadas, que ese es otro debate que tendríamos que tener, si es necesario delegar esas competencias a cuerpos paralelos, ¿no?, en lo que es la seguridad del Estado, porque ya hemos visto los problemas de coordinación y las insubordinaciones en los últimos meses con todo el tema del procés en Cataluña, cómo los Mossos se han convertido en una policía política, pero al margen de esas consideraciones y de lo que se concibe como lealtad, ¿no?, al ejercicio de sus funciones, datos curiosos. Un comisario, por ejemplo, de los Mossos está cobrando aproximadamente un sueldo de unos 5.500 euros, mientras un comisario de la Policía Nacional 3.100. Entonces tampoco se entiende muy bien cómo hay esos intervalos y esos saltos, y cómo desde 1992, que ya en la época de los Juegos Olímpicos se promovió una cierta movilización, bueno, pues aprovechando la peculiaridad de los Juegos Olímpicos y el despliegue de seguridad que ello implica, pues ya se promovió, se hizo una promesa que ha caído en saco roto, y es lógico y comprensible que los profesionales de la seguridad pública, que se están jugando el tipo todos los días y que están desarrollando las mismas funciones que sus compañeros, ¿no?, de las autonómicas, de la Foral de Navarra, de los Ertzainas, de las adscritas o de los Mossos, pues evidentemente exijan cobrar lo mismo.
Requeijo, experto en interior, esto lo has seguido de cerca, ¿qué te parece? Pues creo que es un debate muy complejo y yo creo que es un debate que acepta además bastantes matices. Es decir, me parece, señor Pérez, y seguro que va a entender a lo que me refiero, me parece muy complicado de entrada hacer esa comparación de policías 1.400, Mossos 2.000, es decir, 600 euros de diferencia, porque es verdad que si hablamos de equiparación, probablemente donde haya que equiparar en un primer momento sea incluso dentro de la propia policía. Es decir, no es lo mismo un policía que está destinado en el País Vasco, que todavía pueda cobrar esos 600 euros heredados de la época de la peligrosidad de ETA, o los más de 20.000 que están en Madrid y que cobran un suplemento también de 150. Lo apuntaba usted al principio y es verdad que incluso dentro de la propia policía habría que hacer un encaje antes de probablemente plantear la equiparación con los Mossos de Escuadra. Dicho lo cual, yo creo que nosotros en el Español llevamos mañana una información que es interesante, que la afirma mi compañero Jorge Sainz, que es que Ciudadanos y el Partido Popular, el Gobierno en este caso, ultiman un acuerdo para que esa equiparación entre policías del Estado, de ámbito estatal, y los Mossos de Escuadra y la Ertzaintza sea efectiva de aquí a 3 años. En un primer momento las conversaciones eran a 5 años. Lo que en un principio se incluiría en el anteproyecto de ley de los presupuestos sería ir incrementando las partidas presupuestarias para este fin, para lograr esa igualación efectiva en el año 2020. Yo creo que es una información que es interesante. Y a partir de ahí le lanzo una pregunta, señor Pérez, que me va a entender la ironía. Hay mucha gente dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad que les comparan a ustedes con Podemos por aquello de la irrupción al margen de ese movimiento. A ustedes dice a Jusapol. Jusapol, sí. Vale, a la asociación, yo quería vale. preguntarle si dentro de esa descripción que ustedes hacen de sí mismos de apolíticos, si se sienten cómodos con esas etiquetas, si les hace gracia, si creen que hay mucha gente dentro de la Fuerza de Seguridad con una tendencia o una ideología, pues por así decirlo, más de izquierdas que pueda comulgar con vuestro movimiento. No entendemos de ideologías, sinceramente. Se ha creado la asociación y se dice desde un principio que somos apolíticos y asindicales. Y los vínculos que nos quieren hacer con Podemos yo creo que vienen desde ciertos sitios que nos quieren hacer daño. Lo que quieren es desacreditarnos, que ciertos medios de comunicación nos veten por ese motivo. Entonces, de ahí el hecho de que la semana pasada sacásemos un comunicado oficial diciendo que esta asociación no tiene ningún vínculo con ningún partido político, no solo con Podemos, sino ni con Podemos, ni con el PP, ni con el PSOE. No tenemos vínculo con ningún partido político. Sí, lo que buscamos es, lógicamente, el apoyo de todos, porque entendemos que nuestro trabajo tiene que estar valorado y apoyado por todos los partidos políticos. Nosotros somos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El Estado incluye a todos los partidos políticos. Entonces entendemos que son todos los que nos tienen que defender y apoyar en este momento. Tenemos que hacer una brevísima pausa de publicidad. Enseguida damos paso al resto de la mesa. Vamos a ver ejemplos concretos de esas diferencias salariales. Y también, por cierto, veremos ejemplos de algunos Mossos de Escuadra como durante el último mes se han significado de una manera muy ostensible, estando de servicio con los independentistas. Imágenes, desde luego, que les van a llamar mucho la atención. Publicidad y estamos de vuelta. Les presentamos el reloj homenaje a los GRS de la Guardia Civil, una edición exclusiva y limitada con el emblema de la Guardia Civil grabado en la esfera y en la parte trasera su lema: el honor es mi divisa. Un impresionante cronógrafo de cuarzo de alta precisión diseñado por los GRS para ser operativo en su día a día. Disfrute de este impresionante y robusto reloj homenaje a los GRS, duro y resistente como ellos, y sienta en su muñeca toda la admiración del pueblo español a la Guardia Civil. Llame ahora mismo a publi.com 902 180 190 y recíbalo en 24 horas con regalo de una segunda correa de piel negra combinada con el verde característico de la Guardia Civil junto a su certificado de autenticidad. Páguelo como quiera, contra reembolso, con tarjeta de crédito o en cómodas cuotas mensuales. Llame ahora al 902 180 190 o publi.com. Si tiene un problema jurídico y ha perdido la confianza en los abogados porque cree que no defiende sus intereses, póngase en contacto con Are2 Abogados, empresa de abogados dirigida por la doctora en Derecho, abogada y abogada Rotal, doña María Jesús Barriñada, empresa galardonada con el Premio a la Excelencia Profesional. En Are2 Abogados defienden sus derechos, financian sus procedimientos, su problema jurídico lo hacen suyo y se lo resuelven. Con 24 años de experiencia, Are2 Abogados son tus abogados
empleados de confianza. 10:37 de la noche, aquí seguimos en el catálogo analizando esa diferencias salariales que hay entre la Policía Nacional y la Guardia Civil con diferentes cuerpos autonómicos. Venga, diputado Barrachina, ¿cómo ve usted desde su partido? Bueno, a mí me parece bien. De hecho, si hoy disfrutamos España de una democracia es por el esfuerzo y el sacrificio de policías nacionales y de guardias civiles y su entrega, ¿no? Y yo creo que se debe proceder a una equiparación. Es verdad que no es un problema sencillo. Primero hace falta dinero, después es cierto, y el relato que hacían de los sueldos públicos, policías y guardias civiles han vivido el mismo que el resto de los 3 millones de empleados públicos. Bajada de un 5% en 2010, gobernaba todavía el Partido Socialista, aunque has hecho la referencia a la promesa de Rajoy del 2009, y luego congelación hasta que los 2 últimos años ha subido un 1 y un 1%. ¿Qué es lo que puede hacer el Gobierno ya? Es decir, ¿cuál es el texto que había preparado en el presupuesto del Estado y que de hecho conocen los miembros de la Comisión de Interior? Pues ya habían partidas con 2 direcciones. Bueno, primero el reconocimiento que no había existido de que hay que proceder a una equiparación porque ha habido un crecimiento muy por encima de un distanciamiento general de 2 policías en concreto, de Ertzainas y Mossos respecto a Policía Nacional y Guardia Civil. Primero, el reconocimiento de que eso hay que corregirlo. Y segundo, 2 partidas distintas para 2 efectos distintos. Primero, los 77.000 guardias civiles, elevarlos hacia los policías nacionales, y los 65.000, es decir, el conjunto de los 140.000 hacia Mossos y Ertzainas. Y eso hacerlo, y habían partidas, y hay partidas consignadas o previstas que tenían el objetivo era entrar en vigor el 1 de enero. Perdimos desgraciadamente el respaldo del PNV con motivo del golpe fallido en Cataluña. A día de hoy no se han avenido. Confiamos en que el PSOE, pues con un cupo de diputados de solidaridad o de alguna forma alcanzar un acuerdo cuando se vote en Cataluña, y por tanto que eso pueda proceder. Es un problema antiguo. Hoy relataba el ministro un documento de la etapa de Corcuera, donde efectivamente ya se vislumbraban esos crecimientos. No es automático ni es sencillo. Es decir, el dato que ha dado don Pablo Pérez muy acertadamente de una pensión de 1.350 es 350 euros por encima de la pensión media en España. Hoy el salario medio en la función pública es 2.600 y en el sector privado 1.600. Por tanto, es un problema que tiene la Policía y la Guardia Civil y toda la sociedad española en general. El hecho de elevar los salarios públicos supone evidentemente un recorte en los salarios privados, salvo que como hoy generes empleo. Generando España 500.000 de empleos al año, se puede permitir elevaciones. Y por tanto habrían 2 elevaciones sobre un tercer crecimiento que estaba siendo pactado con todos los sindicatos, que era subir entre un 5,5% y un 7,5% a los 3 millones de empleados públicos en 3 años. Y sobre eso los 2 crecimientos que se comentaron, que anunció el ministro de Interior. Esparza y Javier. Bueno, todo esto que decís es verdad, pero en el fondo la raíz del problema no es administrativa o económica, sino que es estrictamente política. Esto forma parte de la descabalada estructura de gasto público que hay en España, debido a una forma de organización, que es la del Estado de las Autonomías, que deliberadamente privilegia la legitimidad autonómica por encima de la legitimidad del conjunto del Estado. Y en regiones donde se ha permitido a las oligarquías nacionalistas locales dotarse de una fuerza armada propia, estas han empleado su prerrogativa política para incentivarlas más. Me imagino que a estas alturas nadie discutirá que si el País Vasco y Cataluña, sobre todo esta última, han montado las fuerzas policiales como las han montado, ha sido para dotarse de un instrumento armado. Y a las pruebas obvias me remito. Entonces, en realidad la cuestión no es que esta gente gane menos, es porque los otros ganan tanto más. Y aquí la cuestión de fondo es si tiene mucho sentido que el instrumento elemental del monopolio legal de la fuerza, que es la fuerza pública, si tiene sentido que esté en manos de instituciones cuya fidelidad o cuya lealtad para el conjunto del Estado es más que discutible. Sé que es un elemento distinto al de la reivindicación salarial, por supuesto, pero me parece que es la cuestión de fondo. Si los Ertzainas y los Mossos de Escuadra están tan ostensiblemente privilegiados, no es por razones, de cálculo salarial, es por razones de objetivo político evidente.
Por cierto, esto habla muy mal de un Estado que a su instrumento armado lo ha tenido como lo ha tenido, arrumbado. Yo he visto cuarteles de Guardia Civil en mi pueblo, las casas cuartel. O sea, da asco. Es terrible. No es solo el salario, es todo lo demás. Las condiciones. Sí, claro. Entonces, España tiene un problema muy serio. Y es que es un Estado que a sí mismo se desprecia y que pone toda la carne en el asador de las comunidades autónomas. Creo que ha sido hoy cuando Susana Díaz ha anunciado el lanzamiento de ¿cuántos? 32.000 nuevos puestos de trabajo público, de funcionariado. O sea, esto es la locura. Entonces, al final el problema es que esta gente hay que arbitrarle 500 millones de euros más y es muy complicado sacarlo de no sé dónde porque va a repercutir en el esfuerzo privado. Sí, y lo de Susana Díaz no. También. Y el FLA de Cataluña también. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos en un Estado que es incapaz de gobernarse porque falta criterio político de Estado. Solo hay criterio político autonómico. Y eso es una auténtica calamidad, que es la que nos está llevando. Hay que mirar las cifras del déficit público, de la deuda pública, etcétera. O sea, somos una catástrofe. Venegas. A mí me ha llamado la atención sobre todo un dato. ¿Cómo es posible que un comisario de los Mozos gane 5.000 euros al mes? Es decir, me parece absolutamente escandaloso. En España. Me hace un salario completamente fuera de la regla y de la medida proporcional que existe, digamos, tal cual está la economía española, tal cual viven las personas hoy en España, sean funcionarios... No es España, Javier. Es que no es España. Que para ellos no es España. Claro, ahí estamos. Pero es que lo financian los españoles. Por supuesto. Quiero decir que al final estamos en lo de siempre, ¿sabes? No es España, pero lo financiamos los españoles. Si os deja el jefe. Ya, perdón. Pero quiero decir que me parece absolutamente una locura. Es decir, cualquiera que esté en la calle, en el sector privado, sabe cómo están las cosas, sabe que lo que es tener ya un empleo con un contrato fijo es una cosa casi ya del pasado, que empieza a ser algo del pasado. En el periodismo lo sabe la gente muy bien porque se va a tener que empezar a pensar y a darse cuenta de que el periodista, por ejemplo, nómina es una especie de extinguir, o sea, que aquí la mayoría ya empiezan a ser freelance, sí. Es decir, y eso en general es algo que se está trasladando a la sociedad española en su conjunto. Es decir, evidentemente aquí estamos hablando de una cuestión muy sensible y especialmente interesante y grave para mí, que es la cuestión de la seguridad. En la seguridad evidentemente hay que estar dentro de unos mínimos, de unos márgenes mínimos, y no se puede mandar a una persona, a un profesional, a jugarse la vida, a velar por tu seguridad, no solo mal pagado, sino igual teniéndose que comprar el chaleco antibalas a medias con un compañero o cualquier cosa, o ir en un coche patrulla pues que tiene los avisadores de las pastillas de freno chillando, o cosas de este tipo que son verdaderamente tercermundistas. Si se tiene una policía se tiene bien, si se tiene un ejército se le tiene bien. Ahora bien, eso es una cuestión que hay que ir a esa medida, pero estoy de acuerdo con Esparza. Es decir, quizá equipararlo con esa especie de guardia de corps que han creado las comunidades autónomas está fuera completamente de la realidad. Yo ya lo digo, está completamente fuera de la realidad. Hay un precedente. ¿Alguna reflexión más, Pablo? No, en relación a lo que decía Barrachina, con respecto a las partidas presupuestarias de las que hablaba, se ha hablado mucho de la partida de 80 millones de euros que había dicho el señor Zoido. Eso supondría una subida... Él ha dicho 80 millones de euros. 80 millones de euros. ¿Pero lo ha dicho él? Es que él dice que nunca han hablado de partidas. Pues eso es de lo que se ha hablado, y una partida de 80 millones de euros supondría 25 euros aproximadamente en la nómina de cada funcionario de policía. Sí, pero como Guardia es que Civil. verificad que eso lo ha dicho el ministro, porque el ministro dice que no ha hecho referencia. No ha hecho referencia a ninguna cifra, ¿no? Bueno, pregunto. Sí, no dice que no. Yo lo que había oído es lo de un periodo de 3, 4 o 5 años, es decir, que en esta legislatura podría quedar casi resuelto. Que además tiene una paradoja, y es que al final... Pero con esa cantidad no, debía ser una cantidad... Debía ser una cantidad muy superior a esa. Bueno, estaremos muy atentos. Sábado, como les digo, 12:30, Puerta del Sol. 11:30. 11:30. Vamos a ver esa convocatoria, ese cartel, a ver si lo podemos ver en la Puerta del Sol en Madrid, para la equiparación de una cosa que es de justicia, ¿no? La equiparación salarial, una cosa o una injusticia que no debería haberse producido en ninguno de los casos. Pablo Pérez, muchísimas gracias por haber estado esta noche en El Gato. Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de plantear nuestras reivindicaciones. Claro que sí. Bueno, gracias y muy buenas noches. Bueno, vamos a seguir hablando.